Los derechos y deberes. Se entiende por derecho la facultad del ser humano de hacer o no hacer algo, de exigir un beneficio o un bien. Se dice que los derechos son inherentes a las personas y se adquieren por el simple hecho de existir. Existir, sin importar nada más que la existencia. Después, esos derechos se contemplan en normas y leyes para poder exigirlos. Así, tenemos un rosario de decretos, acuerdos, sentencias, que nos protegen por nuestras diferencias, pero que su aplicabilidad está marcada por imaginarios sociales y fundamentalismos en torno a lo que se debe diferenciar. El capacitismo es una forma de diferenciación, poco marcada y reconocida. Es tan estructural como el racismo, el sexismo, el machismo, y al igual que los otros ismos, se fundamenta en conceptos errados, estereotipos dañinos, prejuicios sociales y se concreta en diversas formas de violencia. En Colombia, se adoptó la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad con la Ley 1346 de 2009, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables para la eliminación de toda forma de discriminación por razón de discapacidad. Según Profamilia, los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos, y su finalidad es garantizar que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencias en el campo de la sexualidad y la reproducción. Pese a que hemos avanzado en la mirada a la discapacidad y nos esforzamos por alcanzar un modelo social que expone la relación de las diferencias biológicas o funcionales con las barreras del medio o entorno, aún continuamos en un modelo de normalización médica, que en nuestras experiencias y relaciones cotidianas nos somete, como diría Pierre Bourdieu, a la regulación simbólica del capital deseable, del cuerpo sano, bello, bueno y eficaz. El foco en la imagen, en el ideal del cuerpo perfecto, regulado por las normas médicas de salud y estética de perfección, inalcanzable para las personas con discapacidad que nos movemos en cuerpos ilegítimos, que no nos permite gozar de nuestros derechos sexuales, como fortalecer la autonomía y la autoestima en tu sexualidad, explorar y disfrutar de una vida sexual placentera, vivir una sexualidad libre y placentera, tener relaciones sexuales consensuadas, vivir tu sexualidad sin ningún tipo de violencia, pues el cuerpo imperfecto y lejano del ideal de belleza se considera que no es deseado ni deseable, y con esta idea se soportan imaginarios de asexualización e hipersexualización. Así, se hace más difícil vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de género. Se concibe con mayor énfasis la idea de aberración en una persona homosexual con discapacidad. Otro derecho sexual supremamente importante es el de recibir información y acceso a servicios de salud de calidad sobre sexualidad sin ningún tipo de discriminación. ¿Sabes cuánta información sobre derechos sexuales, rutas de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, rutas de atención en casos de abuso sexual, información sobre enfermedades de transmisión sexual, VIH, circula escrito en braille o con traducción en lengua de señas? ¿Cuántas camillas o instrumentos están adaptados para las necesidades de mujeres con discapacidad física? A muchas mujeres se les practica la citología en una silla de ruedas. Muy poco acceso y accesibilidad, pese a que sus garantías están contempladas en el artículo 25 de la Ley 1346 de 2009, por no discriminación. En el artículo 10 de la Ley 1618 de 2013, Derecho Fundamental de Personas con Discapacidad, y en el artículo 11 de la Ley 1751 de 2015, que regula el derecho a la salud e inscribe a la población con discapacidad como de especial protección. En cuanto a los derechos reproductivos, también se ven afectados por la falta de garantías de acceso a la información, pues la toma de decisiones sobre nuestra vida y cuerpo deben ser libres, pero sobre todo informadas. Además, desde la base que la persona con discapacidad es un sujeto enfermo que puede reproducir otro individuo en las mismas condiciones, los familiares, la pareja, los médicos deciden sobre nuestra reproducción. El número de hijos que debemos tener, los anticonceptivos que debemos usar. Contamos con una ley para que esto no siga sucediendo, la Ley 1996 de 2019,
que parte de que las personas con discapacidad pueden tomar sus decisiones, expresar su voluntad y preferencias, obligarse y cumplir con sus obligaciones de manera autónoma, haciendo uso de apoyos si así lo requieren. La presunción de incapacidad en la toma de decisiones, incapacidad productiva, la presión de un sistema capitalista que ve en los cuerpos con discapacidad una carga económica y social, ha llevado también a la errada interpretación de la causal que establece que se podrá realizar un aborto en los casos que exista riesgo de graves anomalías en el feto, malformaciones incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y que así lo confirme un comité clínico. En ese sentido, la decisión del aborto obedece a un dictamen o información médico, no es previa. No es una decisión solo sobre el cuerpo gestante. Sin embargo, cuando se pregunta por la causal, aún a profesionales de la salud, la sintetizan exponiéndola en razón de que el feto vive con malformaciones o con discapacidad. Así, aunque ésta sea compatible con la vida y permita el desarrollo de una persona, el personal médico presenta la opción de interrupción del embarazo sin mayor información sobre la prueba prenatal. En ese sentido, nos encontramos frente a un aborto eugenésico, que constituye una práctica discriminatoria. Y es que el capacitismo es una versión errónea y sesgada de la discapacidad de la que se desprende la idea de que la vida de una persona con discapacidad no merece la pena ser vivida. ¿Quién es Candy? Candy es una mujer que vive con una discapacidad física, es madre, tiene un hijo de 3 años, es trabajadora social, aunque le fue difícil acceder a la educación superior, pues lo logró. Además de esto, está trabajando con Mujeres sobre Ruedas desde el año 2022 y siempre está participando en la garantía de protección de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Quién es Claudia? Claudia es una chica con discapacidad física, tiene 2 hijos, ella actualmente trabaja con Mujeres sobre Ruedas. ¿Cómo te sentiste en el proceso de la Fundación Mujeres sobre Ruedas en su laboratorio de cocreación? Ok, al inicio pues algo como que iniciando en generar conocimientos en esta oportunidad en el laboratorio, desde el laboratorio creando pues el guión, creando las pautas necesarias para acceder para que el acceso a la información fuera de todos y para todos. Y fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, en la cual se vinieron varios sentimientos a flote. Me sentí bien, fue un proceso de aprendizaje. Sí, salieron muchos sentimientos a flote, recuerdos Que nada de eso. que quizás afectaron nuevamente como que esas emociones, esos sentimientos que salieron. ¿Consideras que existe información accesible sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre interrupción voluntaria del embarazo? Lamentablemente no existe, no hay información accesible acerca de derechos sexuales y reproductivos para la comunidad que vive con una discapacidad. Y pues bueno, estamos en proceso de construir estos documentos accesibles para que, digamos, una chica o un chico o un chique con alguna discapacidad auditiva, visual, pueda acceder a esta información sin intermediarios. En realidad no existe ningún formato de accesibilidad de derechos reproductivos y sexuales para las personas con discapacidad, y si las hay son pocas. ¿Cuál ha sido tu acercamiento con el tema de los derechos sexuales y reproductivos y específicamente con la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, definitivamente aquí nos encontramos en el contexto maternidad y discapacidad. No existe, no hay manera de que una persona con discapacidad pueda ser madre o padre. Y en mi caso, no sé si en este caso también, fue en la institucionalidad. Como siempre, los más pecadores son ellos. En mi caso, durante mi proceso de gestación, fue un proceso chévere,
no soné violento en ningún momento. Bueno, en el momento del parto, recuerdo que estábamos haciendo el proceso pues, de la anestesia, en donde el anestesiólogo me dice, atrevida, irresponsable por traer un hijo al mundo teniendo una discapacidad física. Entonces, a partir de ahí, la violencia con la institucionalidad siempre ha estado presente. Además de esto, también surge en el momento de ir a alguna cita médica o de ir a alguna consulta, más que nada pediátrica, ya que siempre existe esa mirada capacitista y esta violencia que siempre está latente en contra pues, de nosotras. Bueno, hace unos días llevé a mi hijo a una cita médica y mi mamá pues, es una mujer que siempre me acompaña y en el tema de que en algunas ocasiones sí quiero un apoyo técnico al momento de tener a mi hijo en cualquier lugar pues, público. Esta señora le ha dicho a mi madre que entre al consultorio invalidando mi voz. Entonces, pues, siempre existe esta violencia capacitista con la institucionalidad. Bueno, definitivamente aquí nos encontramos en el contexto maternidad y discapacidad. No existe, no hay manera de que una persona con discapacidad pueda ser madre o padre. Y en mi caso, no sé si es de claro también, fue en la institucionalidad. Como siempre, los más pecadores son ellos. En mi caso, durante mi proceso de gestación, un proceso chévere, no soné violento en ningún momento. Bueno, en el momento del parto, recuerdo que estábamos haciendo el proceso pues, de la anestesia, en donde el anestesiólogo me dice, atrevida, irresponsable por traer un hijo al mundo teniendo una discapacidad física. Entonces, a partir de ahí, la violencia con la institucionalidad siempre ha estado presente. Además de esto, también surge en el momento de ir a alguna cita médica o de ir a alguna consulta, más que nada pediátrica, ya que siempre existe esa mirada capacitista y esta violencia que siempre está latente en contra pues, de nosotras. Bueno, hace unos días llevé a mi hijo a una cita médica y mi mamá pues, es una mujer que siempre me acompaña y en el tema de que en algunas ocasiones sí quiero un apoyo técnico al momento de tener a mi hijo en cualquier lugar pues, público. Esta señora le ha dicho a mi madre que entre al consultorio invalidando mi voz. Entonces, pues, siempre existe esta violencia capacitista con la institucionalidad. Bueno, sí, siempre existe violencia. Bueno, en mi caso fue también en mi gestación, todo iba muy bien, hasta que un día un médico me dice que por mi discapacidad tienen que mandarme a hacer una ecografía muy profunda, muy detallada, ya que si mi bebé viene con alguna discapacidad, la única opción era abortar, porque en pocas palabras una chica con discapacidad no podía atender a otro bebé o un niño con discapacidad. Y sí sentí que fui violentada en ese caso porque no tenían en cuenta si en ese tiempo no tenían en cuenta lo que yo quería. Si yo quería tener a mi bebé, si en ese caso vendría con alguna discapacidad, o si lo quería o no lo quería. Entonces sí sentí violencia en ese aspecto. Creo que te quería preguntar algo. ¿En algún momento pensaste en el aborto como escapatoria o como opción
Porque yo sí lo hice, yo no lo pensé. La verdad, no lo pensé, porque en el fondo sí quería ser mamá. Sí, anhelaba ser mamá, pero cuando el doctor me dice esa frase, sí como que comencé a dudar. Porque o sea, fue como que algo psicológico que entró en mí. O sea, si sería capaz de cuidarla, si en el caso de que viniera con una discapacidad, que gracias a Dios mi hija completamente sana, no tiene ninguna discapacidad, tiene 6 años. Yo también sentí eso como que es como el imaginario que no el haces. imaginario que uno tiene, que como que sí puedo, No puedo. o en caso dado, ¿cómo hago para cargarla o algo? Pero sí es algo como, pero nunca llegué a pensar en un aborto. En mi caso yo sí pensé en abortar. ¿Quién es Marlon y cuáles son tus pronombres identitarios? Mi pronombre es él. Marlon es un chico de 17 años, actualmente estudiante de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Soy bailarín, pues bailo desde que tengo 10 años, pero no bailaba como en algo formal hasta que llegué a la universidad. Y tengo 2 años y medio bailando en mi grupo de la universidad. Amante por el arte y por la cultura. Actualmente también estoy pues creando 3 proyectos en temas de cultura y turismo. Y pues nada, solo me dedico a eso. ¿Cómo te sentiste en el proceso de la Fundación Mujeres sobre Ruedas en su laboratorio de cocreación? Bueno, la verdad yo me sentí pues como en casa, porque sé que vengo desde una institución donde pues no se veía estos temas, pero ya yo anteriormente sí había como estudiado, no solamente me quedaba en lo que era pues el aborto, los derechos sexuales reproductivos de lo que nos decían en el colegio, sino que investigaba más, sí asistía a otro programa, pero la verdad llegar aquí fue como abrir más mis conocimientos acerca de esto y poder pues compartirlo con demás jóvenes, y pues sí me gustaría como que en mi institución llevar este mensaje. ¿Cuál ha sido tu acercamiento con el tema de los derechos sexuales y reproductivos y específicamente con la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, actualmente pues de acuerdo a los talleres sí he como que aprendido demasiado, y pues si alguna amiga o compañera pues pasa por esto, ya por lo menos sé cómo brindarle las rutas que existen, pero anteriormente era muy nulo mi acercamiento con este tema. ¿Consideras que existe información accesible sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, de que hay información sí hay, pero accesible pues no. Yo vengo, como lo mencioné anteriormente, de una comunidad donde nosotros los jóvenes tenemos cero conocimiento acerca de esto, y pues sí hay poquitos, pero no todos saben de estos temas, porque en realidad lo que se mete en la cabeza, por así se le impone a los estudiantes de las instituciones, es que pues saber sobre estos temas es algo malo. Entonces pues no hay como información accesible para los jóvenes. ¿Conoces a alguien a quien le hayan vulnerado este derecho? Bueno, en este caso, pues personalmente no, pero viniendo a los talleres, pues sí he conocido bastantes historias de nuestros compañeros y compañeras que han estado aquí, y pues sí ha tocado como esa parte en mi corazón y me ha vuelto un poco más sensible con las demás personas. ¿Quién es Erika? Mucho gusto, mi nombre es Erika. Yo soy una mujer sorda, vivo en El Pozón. Tengo un esposo que también es sordo y 3 hijos oyentes. Vivo en El Pozón en una casa de 2 pisos. Abajo vive mi suegra. Un gusto. ¿Quién es Concepción? Mi nombre es Concepción. Vivo en Huellas de Alberto Uribe. Bienvenidos a la Fundación. Esta fundación nos ha permitido entrar y aprender cosas que ignorábamos, tenerlas claras, y ahora les vamos a informar. ¿Cómo te sentiste en el proceso de la Fundación Mujeres sobre Ruedas en su laboratorio de cocreación? Asistir a la fundación, aprender siempre que veníamos cómo era lo del aborto, saber contar de cómo era
cómo nuestros derechos sexuales y reproductivos muchas veces no sabemos qué hacer. Y esto nos lleva a la depresión o nos obliga sobre qué hacer con nuestros derechos. Que sea el novio, el papá o la mamá quienes tomen la decisión sobre nosotros. Por ejemplo, nadie nos puede obligar a la esterilización forzada o el aborto. Debemos pensar por nosotros qué decisión tomar. La esterilización es una decisión tomada por los padres y eso puede provocar mucha angustia y preocupación a la persona. Que pues su familia, que siempre decide por ella, es una tristeza y dejan a la persona con discapacidad sin tener la opción de decidir. Por eso, este taller me ha ayudado mucho y quiero que ustedes sepan qué hacer en momentos de abortos. En momentos debemos nosotros tomar nuestras propias decisiones de forma independiente. ¿Qué decisión tomar? Con respeto, porque a veces pasa el tiempo y no sabemos qué decidir. ¿Consideras que existe información accesible sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre interrupción voluntaria del embarazo? Los sordos no saben leer. Si les das un libro, no te pueden leer las palabras completamente. No saben, y no les importa. Tienen relaciones sexuales, no les importa. No van al médico. Yo sé que son así, esa es su cultura, que bastante se ve. Y ¿cómo hacen? Falta que se forme a las personas sobre qué es la sexualidad, los derechos reproductivos. Falta formación con respecto a eso. Entender cuáles son los derechos y ser independientes de nuestros padres, de las familias, y decidir por nosotros mismos que las personas sordas decidan. ¿Conoces a alguien a quien le hayan vulnerado este derecho? Una persona sorda de nuestra comunidad, mujer, me contó que vulneraron sus derechos. Con su marido habían acordado tener 3 hijos y tuvieron su hijo mayor. Luego el segundo, y luego sus padres mandaron que fuera esterilizada, vulnerando su derecho, y esto ocurre mucho en la comunidad. Yo misma sé que podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Mire, yo recuerdo antes, yo no voy a hablar de otra persona, voy a hablar de mí. Antes, de alguna cosa. Pues yo lo sabía sobre el cuidado de mi cuerpo. Me acompañaron a una cita médica, pero era una cita ginecológica, para ver si estaba bien o mal. Queríamos ver cómo iba todo el proceso, pero el médico empezó a tocarme de una forma que me sentí súper incómoda. Mi mamá le tocó salir del consultorio y estaban 2 médicos conmigo. Yo me sentía súper rara. Parecía que querían tocarme de una forma inapropiada. Empecé a gritar y cuando mi mamá vino, le dije: «Mamá, me están agarrando». Yo tenía 27 años. Me sentía súper incómoda. Parece que hubiesen querido abusar de mí. Me hicieron la revisión, le informaron a mi mamá, yo no entendía nada, pero mi mamá era la que siempre me acompañaba y estaba atenta a todo lo que me hacían. Ingresamos para saber si estaba o no estaba embarazada. Fue pasando el tiempo, fui mejorando. Yo tenía 27 años, ya estoy grande, hice las cosas, le pregunté a mi mamá, ¿qué le dijeron, si estaba bien o no? Me quedaron de acuerdo para una fecha de una cita, el 27 de marzo en la mañana. Otra vez, mami, por favor, acompáñame. Llegamos, me atendieron y todo estaba bien. Pero necesitaba el servicio de intérprete. Le decían a mi mamá y yo no lograba entender qué le decían. Deben decirme, por favor. Yo tengo un dolor aquí. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Y yo no escuchaba lo que decía.
Por eso digo que se necesita el servicio de intérprete. Nada más hablaban con mi mamá, le decían a ella, y ella después no me decía a mí que le decían los médicos. Por eso exijo que debería existir el servicio de interpretación, pues me da rabia no entender. Me hacían las ecografías, el tacto vaginal, y todo estaba bien. Yo le preguntaba y me decía, ahorita, vulneraban mis derechos, me vulneraron a mí, como persona. Mi mamá no me decía, después cambió y fui con mi sobrina. Sí me decía, las cosas en lengua de señas. Terminó el embarazo y el doctor otra vez revisándome, a ver si estaba bien, si estaba mal. Ya me tenía aburrida, quería ver cómo estaba y todo el proceso. Iba bien, pero en serio necesitamos que haya un intérprete, algo que se necesita. Es muy incómodo que uno no sabe cómo está su salud. En general, estamos muy tristes porque el servicio de interpretación no lo tenemos. Es importante que el intérprete nos pueda ayudar. Eso sería gran impacto para nosotros. Sería perfecto.